Buenas, hoy vamos a empezar el nuevo tema, que es el tema de los animales vertebrados, el que por fin estabais esperando. Y es bien sabido que los vertebrados son bastante conocidos, son bastante más conocidos quizá que los invertebrados, o más interesantes quizá a primera vista, en todo el mundo, ya que presentan una mayor complejidad que los animales invertebrados. Y por supuesto son bastante más impresionantes a la vista. Esto se debe por una serie de adaptaciones que han tenido, entre ellas el desarrollo de la musculatura, la columna vertebral, el esqueleto interno formado por vértebras y huesos, que han permitido un crecimiento mayor y por supuesto el desarrollo de los sentidos, entre otras cosas. Pero es importante que sepamos que como todo existieron antes de que se diera lugar a los vertebrados como los conocemos, a su gran complejidad como la de los seres humanos, la de un orangután, la de un león, por ejemplo. Es importante saber que existió un antecesor, algo que dio lugar a estos vertebrados. Es lógico pensar esto, ¿verdad? Por lo tanto, hoy vamos a hablar de un gran grupo, el filo, de ese gran grupo de animales que dio lugar a los vertebrados, que existieron antes que los vertebrados y dieron lugar a esto. Es decir, el origen de todos los vertebrados que hoy conocemos hoy día. Y bien, el origen de los vertebrados tiene un nombre propio. Este grupo que dio lugar a todos los vertebrados son los cordados. Los cordados. ¿Y qué eran los cordados? Pues bien, los cordados era como un filo, es decir, un grupo enorme de animales que incluyeron los primeros animales con la primera columnita vertebral, por así decirlo, que daría lugar, por medio de los millones y millones de años de evolución, daría lugar a todos los vertebrados. Es decir, tanto los mamíferos, que son los leones, en este caso los orangutanes, como los anfibios, como los cocodrilos, todos ellos proceden de un gran padre, por así decirlo, de gran padre de todos los vertebrados, que sería ese cordado inicial que a partir de millones y millones de años de evolución daría lugar a todos los grupos de vertebrados que conocemos actualmente. Por lo tanto, es bastante interesante esto, ¿verdad? Porque hoy voy a presentaros cuál fue el vertebrado original, ese santo grial de los vertebrados que dio lugar a todo el resto. Por lo tanto, vamos a conocer a ese animal tan impresionante, a ese cordado inicial tan impresionante, que fue el que dio lugar a todos los vertebrados que conocemos hoy día. Tiene que ser algo bastante espectacular, ¿verdad? Pues hoy vais a conocer a nuestro papá originario, al papá del ser humano, al papá de los anfibios, al papá de los mamíferos, al papá de los peces, a ese papá de todos los vertebrados. Qué nervios, ¿verdad? Vamos a verlo. Sí, no era lo que esperabais, ¿verdad? Pues sí, este fue el vertebrado inicial, el papi de todos los vertebrados, fue un cordado, en este caso ya sabéis, el origen, este grupo fue un cordado bastante simple. Pero creo que es lógico pensar esto, ¿no? Y pensar que de hecho los primeros invertebrados fueron muy sencillos también y después fueron evolucionando. Pues con los vertebrados ocurrió lo mismo. Empezamos en el grupo de los cordados. Recordad por lo tanto importantísimo esto, que los cordados, este grupo fue el origen de todos los vertebrados actuales. Y este existe de verdad. Y presenta además, este animal presenta la estructura básica, los pilares, por así decirlo, esos ladrillos sobre los que se montaron los cimientos y las estructuras de todos los vertebrados que hoy conocemos. Por lo tanto, es lógico pensar que este pequeño vertebradito de aquí, este cordado, tenía ya todas las características principales que tenemos los vertebrados actuales, como esa columna vertebral, ese sistema nervioso, algunas de las branquias que presentan los acuáticos, los vertebrados acuáticos, incluso algunas estructuras para el movimiento como la cola.
y el comienzo de esas aletas o patas que presentamos actualmente. Bueno, vamos a ver por lo tanto el siguiente paso. ¿Qué característica tenía ese cordado inicial? ¿Cómo eran esos cordados iniciales a partir de los que todos los demás tuvimos lugar? ¿Cómo era ese papaíto nuestro que tiene esta pinta tan lamentable a primera vista? Por lo tanto, cambiamos el titulito en azul y pasamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuáles eran las características que presentaban esos cordados? Y si quisiéramos representar las partes de este cordado inicial de una forma un poquito más esquemática, tendríamos este dibujo de aquí. Por lo tanto, vamos a eliminar de momento, quedaros simplemente que este era el cordado inicial, ¿vale? Que este animal existe actualmente, se llama Anfioxo, y es como un libro abierto de lo que fueron los vertebrados en su inicio. Eliminamos este dibujito, y ahora sí, vamos a hablar de las características de esos cordados iniciales, una a una, para ver cómo fueron dando lugar a las características actuales que tienen los vertebrados. Y la primera parte, el primer componente de este cordado inicial era la notocorda. ¿Y qué es la notocorda? Pues la notocorda, como veis aquí, es esta especie de varilla azul, ¿vale? Que veis aquí, que era como la columna vertebral inicial, el origen, es básicamente el origen de la columna vertebral de los vertebrados. El origen de esa columna con vértebra. Y como veis aquí, esta línea azul, a ver si puedo ponerlo un poquito más amplio, esa línea que veis aquí como marroncilla, azul no, como marroncilla, pues era una especie de vara dorsal porque se encontraba en el dorso, se encontraba en esta zona. Era como una especie de varilla flexible, una especie de tubo flexible que aporta ya cierta rigidez al cuerpo. Y, de hecho, todos los embriones de los vertebrados, los embriones presentan esta notocorda. Y a lo largo del desarrollo embrionario, cuando ya el embrión termina dando lugar casi al individuo ya final, se transforma en una columna vertebral. Por lo tanto, la notocorda es ese tubo flexible, pero también rígido, que sería la columna vertebral inicial. Es un tubo que termina una especie de vara que terminará dando lugar a la columna vertebral. De hecho, todos los embriones de los vertebrados tienen esta notocorda que al final termina transformándose en la columna vertebral. En segundo lugar, tenemos las hendiduras branquiales, que sería esta parte de aquí, como vemos, justo esto de aquí. Y las hendiduras branquiales no son otra cosa que una especie de agujeros o cavidades, ¿de acuerdo? Una especie de agujeros o cavidades que comunicaban, en este caso, el cuerpo del cordado inicial, lo comunicaban con el exterior. Y bueno, ¿y para qué sirvían estas cavidades, estos agujeros? Pues al igual que ocurría con muchos invertebrados, como las propias esponjas, los poríferos, al principio se utilizaban para alimentación. Se utilizaban como un agujero donde se filtraban corrientes de agua y ahí en esos agujeros se quedaban los diferentes alimentos. Sin embargo, las hendiduras branquiales, como su propio nombre indica, branquial, esos agujeros, esas cavidades o esas aperturas con el exterior que comunicaban con el exterior, se terminaron transformando en las branquias en muchos animales que conocemos como son los peces principalmente. Por lo tanto, la notocorda se terminó transformando, era la columna vertebral inicial, esa musculatura y ese esqueleto inicial, mientras que las hendiduras branquiales serían ese aparato respiratorio inicial, siendo más específicos las branquias, el origen de las branquias en los vertebrados. Vamos a seguir con el cordón nervioso dorsal. En tercer lugar tenemos aquí en color amarillo el cordón nervioso dorsal. Y esto es muy sencillo, el cordón nervioso, como su propio nombre indica, fue el origen del sistema nervioso, fue ese sistema nervioso ancestral que tuvieron nuestros cordados antepasados. Y en este extremo, en este extremo de aquí, ese engrosamiento que tenemos ahí sería el cerebro. Uy, qué mal escrito he puesto esto. Un segundito. Ahora sí, en este extremo aquí se encontraría el cerebro. Por lo tanto, el cordón nervioso central sería ese tubo, en este caso también dorsal,
ese tubo nervioso, que sería muy simple al principio, pero después en el extremo desarrollaría un cerebro que es fundamental en todos los vertebrados. Y bueno, ya tenemos la notocorda, que es el origen de la columna vertebral, las hendiduras branquiales, que es el origen del aparato respiratorio, y el cordón nervioso, que es el origen del sistema nervioso. Y el último componente del cordado inicial era la cola postanal. Postanal significa post detrás, anal ano, significa cola por detrás del ano, básicamente. Es decir, que se extiende más allá del ano. Y esta cola, pues como habéis podido imaginar, servía en los cordados iniciales para el movimiento en el agua. Y en este caso, esa cola postanal, servía como una especie de propulsión dentro del agua. En la actualidad, muchas de las larvas de muchos vertebrados, como en este caso como de los anfibios, de los renacuajos de las ranas, siguen utilizando esta cola postanal para moverse en el agua. Es decir, muchos vertebrados han mantenido esta cola. Pero en los vertebrados superiores, cuando ya este cordado empezó a evolucionar, esa cola se ha transformado en algunos vertebrados, como muchos mamíferos, la hemos perdido, como los seres humanos, y otros, como los marsupiales, por ejemplo, muchos monos, han mantenido esa cola ya no para el movimiento, sino para el equilibrio. Básicamente. Y ya está, por último, recordaros que la estructura, si yo os pregunto cuál es la estructura más importante dentro de los cordados, aquella estructura más importante que dio lugar a los vertebrados después, en el futuro, será la notocorda. ¿Y por qué, preguntaréis? Pues porque básicamente es la columna vertebral ancestral inicial de los vertebrados anteriores, que eran los cordados. Por lo tanto, la notocorda es, en este caso, el origen de la columna vertebral de los vertebrados. Y además, esto es nuevo, por lo tanto apuntadlo, en esa notocorda se insertaban toda la musculatura y todas las extremidades. Por lo tanto, la notocorda no solo es la columna vertebral, sino que es el eje principal de todos los vertebrados, donde se insertan los músculos, las extremidades y, por supuesto, esa columna vertebral que nos diferencia de los invertebrados. Y bueno, eso es todo. Este vídeo ha sido un poquito más aburrido porque hablamos de los cordados, que era el origen de los animales vertebrados actuales, y es un poquito más difícil de entender. No obstante, si tenéis cualquier duda, por favor preguntadme, que estaré encantado de echaros un cable. Y nada, el siguiente vídeo ya sí serán las características actuales de los vertebrados, las que vemos ahora, no las de su antepasado. ¡Hasta luego!